estamos separando cupos para las parejas. Aquí hay parejas, ¿cierto? ¿Hay varias parejas? No, hoy no vinieron las parejas. Se quedaron en la casa, Adri y Javi se quedaron en la casa, las parejas. Hoy tenemos inscripción de retiro de parejas con Adrianita y con Javi. Por favor, levantan la mano. Ustedes ya los conocen, pero para los que no, tenemos inscripción para el retiro de parejas. Es importante que tengamos claro que para el retiro debemos separar con dinero. Si no se sirve solo de palabra, nos toca con dinero. Porque pues a la hora de completar los cupos siempre, pues ustedes saben que el dinero pues pesa, ¿no? A la hora de tener un cupo. Entonces, parejas, no olviden que hay pocos cupos y que debemos hacerlo pronto, con dinero. También, papitos, tenemos retiro de niños. El retiro de los niños ya se nos viene. Necesitamos hoy también empezar a apartar con la profe Natalia o Laura en la parte de atrás al terminar el culto. Ellas van a estar allí tomando sus inscripciones. Bueno, y este mes, voy a decir así rápidamente, pero ustedes poco a poco van a irse enterando por sus líderes de GPS. Tenemos módulo 3 para aquellos que están en el módulo 2, que terminaron. Vamos a arrancar módulo 3, el 21 y 22, mentiras, perdónenme, 14 y 15. 14 y 15 de marzo. Tenemos módulo 3. Y tenemos seminario de autoridad y servicio el sábado 21 y 22, domingo de marzo. Tenemos seminario de autoridad y servicio para aquellos que dicen, ay, a mí me falta, yo no he tomado ese, yo voy por ahí. Entonces estén preparando. Igual, líderes de GPS, estamos atentos para ayudarles en que ustedes conozcan esta información. Y bueno, gracias al Señor por los tiempos que nos da de adorar, de hablarnos los unos a otros, pero este es un tiempo para escuchar la palabra del Señor y nuestro pastor viene para compartirnos la palabra. Bienvenido, pastor. Muy buenos días. Hace un mes y unos 20 días más o menos, algunas personas en Venezuela amanecieron diciendo subieron sus estados felices, celebrando, porque hubo una incursión de Estados Unidos para llevarse a su presidente Nicolás Maduro, que ya era un dictador, no un presidente. Sin embargo, no todos dijeron otros dijeron Ayer la noticia mundial es que Estados Unidos invadió a Irán y murió no lo llamaría dictador, porque allá la forma de gobierno es diferente. Allá el líder espiritual es el mismo líder político. Es una especie de teocracia con su fe, ¿no? Entonces, el máximo gobernante es y debe ser a la vez alguien que es el líder religioso del país. Y eso le da un poder mayor, casi que un poder sin límites. A eso se enfrentan la mayoría de los países musulmanes, diferente a la democracia, donde ellos pueden cambiar las leyes cuando quieran, como quieran, porque su palabra es la ley. Ayer murió en el ataque Ali Khamenei, que llevaba más de 35 años gobernando a Irán. Y algunos habitantes de Irán amanecieron diciendo, por fin, celebrando en las calles. Otros no tanto. Es una paradoja, ¿no?
Entonces, para algunos, Estados Unidos e Israel, porque fue, a diferencia de con Venezuela, que fue solamente Estados Unidos, aquí es Estados Unidos e Israel, para algunos es visto con buenos ojos, como un instrumento de liberación o de salvación. Otros no, otros miran con sospecha. Entonces miran a Estados Unidos como de que trae algo por debajo de cuerda y que quiere sus propios intereses. La legalidad de este ataque lo justifican porque dicen que durante más de 3 décadas respaldó el terrorismo a nivel mundial. No solamente en Irán, sino hay una serie de investigaciones de muchos atentados terroristas en diferentes continentes. En Argentina, hacia la década del 90, varios asesinatos sistemáticos en Europa, muchas detonaciones de bombas en diferentes lugares y el respaldo a grupos religiosos y extremistas y terroristas muy conocidos, apoyaba financieramente a estos grupos, porque dentro de su concepción espiritual, ellos creen en la guerra santa. Entonces él, siendo el líder religioso y político y con un país que tiene poder económico porque tiene petróleo, entonces se volvió el patrocinador económico de muchos grupos terroristas. Dentro de eso, su odio a Israel, que es abierto y que es conocido por el mundo entero, pues hizo parte de esta situación. Además de eso, también se argumenta el genocidio propio de su pueblo. En recientes protestas, pues allá no podían protestar como protestaba Habacuc, ¿no? Que Habacuc le decía al mismo Dios, y Dios le contesta a Habacuc, permítame hacer este paralelo para que vean el gran Dios que tenemos, que podría terminarnos con un chasquido de dedos, pero Él recibe. Pero allá murieron miles de personas en medio de la protesta hace algunos meses. Entonces también se argumenta que el genocidio sobre su propio pueblo es una de las razones por las cuales se orquestó este ataque. Y también, y tal vez la razón de mayor peso, son el interés de armarse nuclearmente y la decisión de no ceder en su armamento nuclear. Y básicamente porque consideraban que si dejaban que tuviera cierto tipo de armas nucleares, era un riesgo para Europa, era un riesgo para Israel, era un riesgo para Estados Unidos, y entonces le llegaron con un poder mayor. Entraron a su territorio con un cargamento mayor, y entonces se dio esta situación que a algunos les hace decir, y a otros, yo voy a tener mi rostro quieto. Sin embargo, algunos personajes aquí al frente no me dejan tenerlo quieto. Dios conoce la terrible historia de la humanidad, donde en medio de la justicia, la injusticia, los intereses, Dios sabe lo que pasa allí, Dios sabe hasta qué nivel de legalidad algo tiene o otro que no tiene. Lo que sabemos es que en todos los países del mundo hay injusticia, en todos los países del mundo hay muerte, en todos los países del mundo, en unos más que otros. Y en este tiempo Estados Unidos y su presidente Donald Trump han hecho algo que Dios sabe desde dónde y de qué motivación lo están haciendo. No es mi rol presentar una posición frente a eso esta mañana, pero sí hacerles un paralelo, o más bien, que soñemos un poco. ¿Qué tal si en vez de llegar a un lugar
con armas nucleares, llegáramos con regalos. Si para conquistar el corazón adversario o el gobierno que se opone, llegáramos con las mejores dádivas que uno pudiera dar. Si para conquistar uno la enemistad del vecino, uno se equipara con lo más valioso que tuviera y llegar allí con una caja envuelta en papel regalo y le ofreciera eso a su adversario. ¿Qué tal una invasión así? Esa es la invasión de la gracia. Y es lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino al mundo, es una acción violenta. Es violenta. Por eso es invasión. Pero es una violencia cargada de regalos. Es algo que solamente Dios puede hacer, buscando la rendición del adversario con regalos. Miremoslo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Desde el versículo 9, eso, gracias. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Nota que está hablando de esta luz verdadera que está en la eternidad, no limitado por tiempo, no limitado por espacio, no limitado por distancia, en un ámbito superior al mundo. Pero vino al mundo, decidió hacer una entrada al mundo. ¿Con qué propósito? Para alumbrar a todo hombre. Y solamente necesita ser alumbrado el que está en tinieblas, en oscuridad. Entonces esta luz verdadera viene a enfrentarse contra lo completamente opuesto a ella, que es la oscuridad. Viene a sacar corriendo la oscuridad, porque la oscuridad ha tomado parte precisamente por la ausencia de luz verdadera en el mundo. Dice que vino al mundo. ¿A quién? A todo hombre. Esta es una invasión mundial, donde le apunta a todas las razas, a todas las etnias, a todas las culturas, a todos los estratos que se han formado en esta humanidad. Tiene que entenderse allí la palabra cosmos, que es mundo. Como los hombres que habitan el mundo. No está hablando de las montañas, de los ríos, de los recursos naturales. Ahí el término cosmos se refiere a la humanidad. Esto es una invasión. Existía la luz verdadera y esta luz tomó una decisión desde arriba. Una decisión que viene de los más altos mandos para venir al mundo con un objetivo: sacar a todo ser humano de la oscuridad con la luz verdadera. Versículo 10. Vamos a mirar su legalidad. ¿Por qué hace esto Dios? Por gracia. Por gracia. Nadie en oscuridad merecía que se le sacara de la oscuridad, pero Él quiso venir a hacerlo. Por eso se metió en un mundo de oscuridad. Ahora, ¿por qué? No está violando la territorialidad. Podemos colocarle a Él demandas sobre violación de la soberanía o de la voluntad humana, pero no es así. Cualquier ser humano podría alegar que Dios es injusto, que es arbitrario, que hace lo que quiere,
que actúa sin derecho. No es así. Vamos a mirar la legalidad de su gracia, la legalidad de esta invasión. El versículo 10 dice, Él estaba en el mundo, se hizo presente en el mundo, pero no vino al mundo como un invitado o como un inquilino, sino vino al mundo porque es su creador. Dice, en el mundo estaba y el mundo, la humanidad, fue hecha por medio de Él. Él vino porque es el creador, porque es el dueño, porque tiene los derechos legales, porque es el autor. Como es el autor, tiene la autoridad. Así que tiene las cartas para poder presentarse y decir, vengo a reclamar lo que es mío. Pero la humanidad no lo conoció. Versículo 11. A lo suyo vino. Nota lo marcado de la propiedad de él. A lo suyo vino, a lo que le pertenece. Y los suyos no lo recibieron. Por eso es una invasión. Porque no está llegando por invitación. Está llegando a reclamar lo que le pertenece. Ya está llegando a un lugar donde hace rato no quieren saber de él. Pero es de él, la humanidad. Y en este terreno más pequeño, su pueblo. La humanidad que él creó no lo conoció. El pueblo que él escogió no lo recibió. La humanidad lo rechazó. ¿Por qué? Porque su sistema progresivo de aprendizaje no lo descubrió. Como no es descubrimiento humano, entonces no lo aceptamos. Porque la humanidad, ensimismada en su orgullo y en su egolatría de conocimiento, no, por su sistema de conocimiento y de aprendizaje, no llegó a conocerlo. Todas las religiones que se han hecho parten del hombre hacia Dios. Es la manera de que el hombre desde su percepción trata de buscar a ese Dios. Pero desde esa percepción humana llamada conocimiento, nunca encontraron a Dios. Por eso la humanidad, como no lo conoció, como no llegó al punto pleno del conocimiento y decir, lo hemos descubierto, cuando él llegó y se presentó dijeron, no nos convence. Y por eso no pudieron entrar en una relación de amor, de intimidad y de obediencia. La palabra allí para conocer es una palabra que implica intimidad. Es el conocimiento que logra la esposa con el esposo en medio del proceso de intimar durante años en una relación. Pero para eso tuvo que haber una aceptación primero, un inicio. La humanidad no lo conoció porque simplemente no pasó sus estándares intelectuales, porque no pasó su gnosis, de donde viene el conocimiento, porque quisieron procesarlo cognitivamente e intelectualmente y no dio la talla. Por muchas razones, que no podría tomar tiempo para describirlas. Simplemente porque no encajó dentro de su sistema de aprendizaje, dentro de la lógica humana, entonces no lo aceptaron, no pudieron conocerlo. Ahora vino a su pueblo, al pueblo de la palabra, al pueblo de la Biblia, al pueblo al que se le reveló la escritura, al pueblo que él escogió. Siendo el más insignificante de los pueblos, lo escogió, lo liberó de Egipto, le dio una tierra por la cual hoy se están peleando allá en Medio Oriente. Dios se la dio para que se establecieran como nación,
con el propósito, doble propósito, de que como nación mostraran la justicia y la rectitud de un pueblo que vive bajo la palabra de Dios a los demás pueblos de la tierra. Y para que en medio de esa comunidad que desarrollaría una verdadera teocracia, vendría el rey para las naciones, el Mesías. Nunca escogió a Israel para ser su pueblo exclusivo, sino para ser el primero de muchos pueblos y para que a través de Israel viniera la luz a las naciones, no solamente a Israel. Pero cuando él llegó a decir, hey, no se trata solamente de Israel, hay que ir a otras ovejas. Estos dijeron, ay no, así no, porque nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo exclusivo. Nosotros somos la propiedad y el primogénito de Dios y no nos pueden correr de este puesto. Entonces, su pueblo se llenó de su propio orgullo por ser su propio pueblo y cuando llegó el que lo escogió, no les gustó lo que habló. Los griegos no lo entendieron. No encajó. Y como no lo comprendieron, entonces no lo conocieron. Pero los judíos lo entendieron. Y lo entendieron muy bien. Porque él les dijo, yo soy Dios. Y ellos no le creyeron. Comprendieron muy bien su mensaje, pero su mensaje no les gustó ni 5. Lo rechazaron. Dijeron no. Por más que les mostró que él era el cumplimiento de las profecías. Por más que les demostró con milagros, con señales, con prodigios, que lo que se decía de él en las escrituras se cumplía plenamente. Por eso tú verás en el Evangelio de Juan que Juan no busca colocar milagros hechos de poder, sino él habla de señales que muestran que él es el cumplimiento de las escrituras y no solamente eso, que él es Dios. Entonces, cuando escucharon su mensaje, hey, yo soy Dios, dijeron blasfemo, hereje. No tenían nada que decir de su conducta. En varias ocasiones intentaron apedrearlo y él les dijo, ¿por cuál obra buena me apedrean? Porque no he hecho sino obras buenas. Y les dijeron, no te apedreamos por ninguna obra buena, te apedreamos porque dices que eres Dios. Y era Dios. Es Dios. Entonces su pueblo, propio pueblo, lo rechazó. Rechazaron su mensaje y rechazaron su persona. No lo recibieron como el cumplimiento de la palabra profética, porque no cumplió las expectativas que se habían hecho del Mesías. Hoy en día, en esta invasión de la gracia, porque dice que a los que vino al mundo, dice, no dice vino y se fue, vino y se quedó. Y está todavía presente de alguna manera. Pero esta gracia, que es con lo que él vino equipado, se enfrenta a los mismos argumentos. A personas que, pretendiendo que él los convenza intelectualmente, accedan. Cuando la entrega al Señor jamás es una conversión intelectual. No se trata de un asunto de aprender con la mente, sino de creer con el corazón. Por eso hay momentos donde tú vas a decir, no entiendo, pero sigue creyendo. Porque no se trata de que entiendas, porque tu mente es limitada. No se trata de cuánto logras entender o no, aunque el entendimiento es importante en el proceso de Dios, sino de si crees y sigues creyendo. Pero también se ha venido tejiendo en este mundo hostil, enemigo, un mensaje que ha hecho que la gente tenga expectativas que Dios nunca ha querido que tengan. Ideas de Dios
ideas de quién es Cristo, ideas de lo que Jesús debería ser o no debería ser, ideas de lo que debería pasar o no debería pasar a alguien que esté con Cristo. Y por esas expectativas entonces se da algo que es rechazo o algo que es apostasía. La apostasía es que después de haber creído yo decido rechazarlo porque no cumplió mis expectativas. Hace un tiempo, una chica del barrio que de niña andaba por allí, a veces de niña asistía a los grupos pequeños, me dijo, le voy a dar una oportunidad a Jesús. Entonces yo tratando de corregirla le dije, ¿te vas a dar una oportunidad con Jesús? Me dijo, no, le voy a dar una oportunidad a él. Y yo, bueno, ¿cómo así? Explícame. Y me dijo, voy a venir 9 meses a la iglesia. Y si después de 9 meses mi vida ha cambiado, entonces me entrego a él. Si no, no. Yo dije, bueno, que Dios haga algo en estos 9 meses. Y empezó a venir. Llegaba a esta hora, cuando ya había pasado la alabanza y la introducción del pastor ya se había hecho. A veces llegaba en la alabanza y se iba antes de que se acabara la prédica. A veces cuando llegaba, entonces se paraba al baño, volvía y salía, intermitente. Sí, no. Pero para ella estaba yendo. Para ella estaba cumpliendo. Y pasaban los 7 meses y me decía, no ha hecho nada hasta el momento, le quedan 2. Y pasaban los 9 meses y Dios no hizo nada. ¿Por qué? Por expectativas. Expectativas equivocadas. La falsificación del mensaje es una de las armas que se viven en este mundo contra Cristo. Y tienes que mirar muy bien qué es lo que Cristo ha prometido en las Escrituras. ¿Cuáles son sus promesas? Y te vas a dar cuenta que sus promesas siempre están conectadas con un asunto de obediencia. Siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces a veces queremos manifestación de él sin tener sus mandamientos y sin guardarlos. Toda persona que va adquiriendo sus mandamientos y los guarda, tiene esta promesa: el Padre y Cristo harán morada con él y se manifestarán. Si no, no. Promesa: en el mundo tendrás aflicción. Pero en algún lado se nos metió el punto de que el cristianismo era decirle adiós a la aflicción. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Nunca Cristo promete la ayuda idónea a nadie. Ni el esposo a nadie. Eso no es una promesa bíblica. Pero es lo que perseguimos todo el tiempo. Y hasta el anillo para cuando ha salido por ahí una mezcla allí de salmos un poco extraña. Nunca promete eso. Lo que sí te promete es que si tú eres lleno de él, serás feliz soltero y mucho más difícil, feliz casado. Claro. Te aseguro que es más fácil vivir solo. No que sea más lindo. No, amor, para nada. Nos han dicho una serie de cosas. Mira qué te promete la Escritura. Te dice, el apóstol Pablo dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Entonces, él contempla las dos opciones. Porque el evangelio es poderoso. Pero cuando nos creamos falsas expectativas, viene la desilusión. Jamás Dios defraudará a nadie. Jamás Dios desilusionará a nadie.
Si te has desilusionado, es porque tus expectativas son falsas. Son basadas en algo que no es la Escritura. Y tal vez en predicadores que escuchas de a pedacitos. Tomas un pedacito, el estado de alguien, el reel de otro y vas creando una fe de retazos sin conocer el Evangelio. Por eso, parte del objetivo de este año es conocer el Evangelio. Y estamos mirándolo desde el Evangelio de Juan. El pueblo judío lo rechazó porque no cumplió sus expectativas. Pero hay un contraste maravilloso aquí, versículo 12. A los que creen, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Esto es una verdad. Una verdad. Unos no lo conocieron, otros lo rechazaron, pero a todos los que le recibieron, los que recibieron su persona, los que recibieron su mensaje, los que reciben su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto de recibir es creer. Me voy a pedir un favor por la tos, ¿no? Me regalan un tintico. Es que no lo iba a hacer, pero estoy notando que me hace falta y a ver si dejo de toser un poquito. Mira la invasión de la gracia, su legalidad. Su legalidad apela a tu voluntad también. Vino al mundo porque el mundo es de él, porque él creó el mundo con los derechos de creador. Vino a su pueblo judío porque él escogió a la nación judía y por eso él se hizo judío. Ahora viene a tu vida y te dice, ¿crees? Si crees, recibe. Creer es doblegar la voluntad. Creer es doblegar la cerviz. Creer es decir, está bien. Creo en quién eres, creo en tu nombre y creo en lo que tú dices. Y creer es obedecer. Eso es creer. El término allí, pistis, es colocar el corazón en Él y en su palabra. Tú no puedes colocar el corazón en Jesús si no conoces su palabra. Tú no puedes decir que colocas tu corazón en Él y no conoces su palabra. Porque esa es la fe que se nos inculcó en los años 1600, cuando el tirano mandó. Un Cristo sin Biblia. Sí, creo en Dios, sí es la voluntad de Dios, si Dios quiere, hay que el Señor me ayude. Y entonces tenemos el nombre de Jesús a flor de labios, pero sin saber qué es lo que Jesús pide y qué es lo que Jesús quiere. Cuando dice creer en Él, es creer en su mensaje y obviamente en su identidad. Es estar muy atento a qué es lo que Él dice y entonces decir amén y hacerlo. A los que creen en su nombre, y obviamente la primera parte del mensaje es que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora y que debes arrepentirte de tus pecados. Que el Hijo de Dios se hizo hombre para ir a la cruz y pagar el precio de tu pecado. Que tu principal problema es el pecado, no es la pobreza, no es la falta de trabajo, no es la falta de esposa, no es la falta de esposo, no es el esposo, no es la esposa, no es el país donde vives. El principal problema que tienes es el pecado. Y Jesús vino a pagar eso. Y debes arrepentirte del pecado y aceptar el señorío de Él. ¿Crees en eso? Entonces acepta el señorío de Cristo.
Cuando aceptas el señorío de Cristo, entonces Él te da un cambio de naturaleza. Porque el problema es tu naturaleza. Ahí está. El problema nació contigo, viene en tus genes y es la conducta pecaminosa. Y la conducta pecaminosa tiene que ver con el no creer, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con una cantidad de cosas que hacemos, que anhelamos, que deseamos y que son nuestro acabose. Con eso tiene que ver y está en tu piel. Está ahí dentro de ti, está en tu corazón. Por eso cuando el Señor quiso señalar cuál era tu problema, señaló tu corazón. Porque Él dijo, del corazón nace todo pecado. Todo aquello que te entristece y que destruye está en tu corazón. Y es ahí donde Él quiere apuntar. Por eso cuando tú reconoces el mensaje de Él y es que tú eres pecador, que vienes de la oscuridad, como la humanidad que describe en el versículo anterior, que vienes de la religiosidad en la que se metió el pueblo judío, de empezar a hacer unas cosas supuestamente para Dios, pero ya Dios no estaba en lo que ellos hacían. Que vienes de una vida sin Él, pero que Él te dice, entrégamela de una vez por todas. Cuando tú haces una verdadera decisión de fe en Él, Él cambia tu naturaleza. Y es cambiar tu principal problema. Porque dice que a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí no dice que ese llegar a ser no es un proceso progresivo, es un acto inmediato. Pero te está diciendo, hey, tú que estás ahí, ¿quieres cruzar la puerta de la fe? Porque aquí lo que te espera es ser hijo. Entonces llegarás a ser si crees. Crees, ya eres. Y creer no es decir creo en Jesús. Entiéndeme bien que creer es entregarle tu vida, tu voluntad a Jesús. Cuando tú dices, ok, Señor, y Él lo sabe porque Él sabe cuando la expresión sale del corazón, porque la fe se da en el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando la fe se da en el corazón, cuácate. Te da una naturaleza nueva. De tal manera que ahora te conviertes en un hijo nacido de Dios. Cambia la naturaleza. Y cuando cambia la naturaleza, que es la raíz del pecado, la raíz de la praxis de tantas cosas, la raíz de tanta ignorancia, entonces es cuando tu vida comienza a cambiar en el cambio de naturaleza. Por eso un hijo de Dios no es una persona que se cambió de religión. Un hijo de Dios es alguien que cambió de naturaleza. La invasión de la gracia es una invasión violenta de Dios con regalos. El creer en Él me regala el nacer de Él. Y eso es una belleza. El creer en Él me da el regalo de empezar a portar los genes de Él. El creer en Él me da el regalo que vaya donde vaya, soy hijo o hija de Dios, con los derechos que tiene un hijo y una hija. Y aunque no es el tema, te lo recuerdo. Si tú siendo padre malo o madre mala, es decir, padre pecador, madre pecadora, tratas de darle lo mejor a tus hijos, ¿qué no hace el padre con sus hijos? Entonces tienes una seguridad muy linda en medio de este mundo caótico de ser hijo de Dios. Él viene e invade las tinieblas. Él viene e invade la oscuridad, viene e invade la religiosidad y pum, te destapa un regalo. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hija? Es por la fe. Arrepiéntete y entra en esa dimensión. Si ya lo hiciste, entonces vive en esa dimensión de ser hijo y de ser hija. Luego dice el versículo
13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de dónde? De Dios. O sea, que no nacieron como tú naciste, porque tú naciste de la voluntad de la carne, de tu papá y de tu mamá. Se necesitó la carne de los dos, ¿cierto? Se necesitó la sangre de los dos. Se necesitó la voluntad de los dos. Y ahí en esa fusión, ¡pum!, apareciste tú, humano pecador. Pero cuando tú entiendes la naturaleza que traes de tus padres y de generaciones atrás hasta llegar a Adán, y dices, wow, el problema está en que soy un humano sin Dios, y le entregas tu vida al Señor, dice que eres nacido de Dios. Naces de Dios en una realidad espiritual maravillosa. Cuando tú entiendes esto, dejas la religión a un lado. Ya no se trata de si traiciono a mi papá o a mi abuelita con un cambio de religión. No se trata de eso. Se trata de nuevos genes, nueva naturaleza. Y ese es un regalo maravilloso. El versículo 14 nos habla de otra característica de esta invasión de la gracia. Y es de su poder. El poder de su gracia. Versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Por gracia. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí la palabra para lleno es pleró. Y más adelante te encontrarás con la palabra plenitud, que es pleroma. Cuando el presidente Trump hace algunos días dijo que había enviado un barco equipado hasta los dientes, ¿no? Con una cantidad de poderes para evitar el rastreo satelital y un poco de cosas que yo, después de haberla leído, ni entiendo porque no entiendo de armas. Lo cierto es que mejor dicho, el barquito ese está cargado, repleto. Eso es pleroma. Cada vez que un barco salía de algún puerto, cuando zarpaba, entonces se buscaba y se utilizaba este término, el pleroma, que estuviera equipado. ¿Qué es el pleroma? De lo que está cargado. Entonces, por ahí salió un submarino oculto en alguna ocasión lleno de cocaína y lo explotaron. El pleroma de ese submarino era cocaína. Cuando el Señor viene a invadir este mundo con su gracia, Él, estando allá en el cielo, dice, ¿con qué me cargo? ¿Con qué me equipo? ¿De qué bajo lleno? De verdad y gracia. Y el pleroma de Cristo con lo que se equipó para venir a invadir la tierra es verdad y gracia. Y eso lo vio Juan. Cuando Juan, el apóstol, y los otros que vivieron allá en Capernaum, en Nazaret, vieron semejante barco, con todo el respeto, Señor, la ilustración, dijeron, wow, viene lleno. Y era una sustancia tan desconocida en Israel, en una nación llena de tantos lineamientos, que está siendo subyugada por el Imperio Romano y sus leyes, su ejército. Encontraron una sustancia tan extraña, pero a la vez, por ser tan extraña, tan identificable. Es como cuando tú no has olido un excelente perfume, pero cuando aparece el perfume tú dices, qué rico, ¿qué es eso? Eso es gracia. Dice, lo vimos y wow, venía lleno de verdad y lleno de gracia.
Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó. Este es Juan el Bautista. Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vuelvo y lo leo. Juan dio testimonio de él. ¿De quién dio testimonio? De él. Y salió un sonido desde lo profundo de sus entrañas, clamó. Y el apóstol Juan, que está escribiendo el Evangelio, no se atreve a interpretarlo o a contar con sus palabras. Cita estas palabras como si todavía estas sonaran en su mente y en su corazón. Juan dijo esto. Este era del que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuál es la palabra que más se repite en lo que dijo Juan? Su nombre, el propio nombre de Juan. Él viene a dar testimonio de él, pero sale un sonido desde adentro que dice, este era, refiriéndose a Jesús, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. 4 veces se menciona a sí mismo, pero al ladito está él. El que viene después de mí es antes porque era primero que yo. Y es la lucha más fuerte en la invasión de la gracia. Y ahí es donde está el poder sobrenatural. Y es la lucha contra el yo. Contra el yo. Juan iba primero. Y como él iba primero, había muchas maneras de echarle agua a esa semillita de tú vas primero. Él era 6 meses mayor, comenzó a predicar antes. Las multitudes siguieron primero a Juan y lo escuchaban y decían, wow, ¿no será este el Mesías? Y los fariseos no se atrevían a confrontarlo en público por el poder que tenía. Aún los fariseos se metían allí en filita para ir al bautismo de arrepentimiento, de ver el impacto de su ministerio y el impacto de su predicación. Era famoso cuando Cristo era anónimo. Pero de repente aparece Cristo y él podría haberse quedado con el deseo de su alma de ser el famoso de las multitudes. Es más adelante los discípulos de Juan dicen, mira, todos se van tras él, todos. Y él dice después, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Por eso este pedacito que nos trae el apóstol Juan es lo que dijo Juan el Bautista. Ojo, escuchen lo que yo oí y me retuena aquí y me suena aquí y lo digo como si aún todavía sonara, porque esta palabra debe sonar en el presente, generación tras generación. Porque es como si Juan trae algo del pasado. Ya el Bautista ha sido decapitado, ya Jesús murió, es el año 85, han pasado más de 50 años después de esa voz, pero él la trae actual. Porque Juan dijo esto, este era del que yo decía, vas a ver todos los tiempos en presente. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y eso es supremamente importante. Versículo 16.
pues de su plenitud, de su pleroma. ¿Cuál es su pleroma? Su poder, el poder con el que se embarcó, su gracia. De su plenitud viene lleno de gracia y verdad, y de esa plenitud nos la dio a todos. De esa gracia todos hemos recibido, y gracia sobre gracia y más gracia. Y si les hace falta otro poco, pues reciban más gracia. Y si no fuiste por allí, hay gracia, gracia para todo, incluso para el yo. Entonces está diciendo que Juan puede decir: este que era antes de mí es primero que yo, porque era antes de que yo existiera. La prioridad es Él, porque su gracia lo llevó a morir a sí mismo. Creer en Él implica entrar en una relación de obediencia con lo que Él dice. Y tú tienes que decidir entre Él y tú. Entre Él y el yo y el mí. Y el mí y el yo. Y el yo y el mí. Que todo el tiempo se repite como un eco que no termina en nuestro corazón. El yo, ¿cuál es el pleroma del yo? ¿De qué viene cargado el yo? El yo viene cargado, eso que viene por carne y por sangre y por deseo de mujer y deseo de hombre, por voluntad de hombre y viene cargado de eso, de la voluntad del hombre, de la voluntad de mujer, del deseo del hombre, de la carne, de eso viene cargado el yo. De eso venimos desde el vientre de la mamá. De eso venimos. Viene cargado de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y de toda esa cantidad de deseos y deseos y deseos y deseos que no terminan, insaciables. ¿De qué viene cargado el yo? De deseo de protagonismo y de una profunda decepción cuando ese protagonismo, sea que lo logremos o no, nunca llena. ¿De qué viene cargado el yo? De logros basados en la fuerza y también de frustración. El yo viene cargado de la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida es todo lo que tu corazón anhela para alcanzar el éxito, que hace parte del mensaje actual. Llámense logros materiales de dinero, llámense logros intelectuales de conocimiento, llámense logros emocionales de familia. De eso viene cargado el yo. El yo viene cargado de una sed de placer mortal. Tiene mucha sed de sexo. Tiene hambre de comida. Deseo de sustancias. Deseo de tantas cosas. Por eso cada vez es peor. Por eso cada vez salen más cosas horribles. El yaje no fue suficiente. Entonces aparece el consumo de la marihuana, supuestamente para asuntos de salud y luego para la recreación. Y luego de esa recreación, cuando la marihuana no es suficiente, entonces aparece el bazuco o el éxtasis o los ácidos o cosas que se pegan por acá, en todo lado. Y no acaban. No acaban. Cada vez es algo más. Es insaciable. En esta sed de identidad, esta hambre de identidad, entonces aparecen tantas cosas. Sé lo que quiera hacer. Y ya por ahí algunos andan aullando, diciendo miau, miau, guau, guau. Un día, hace poco, un muchacho me dijo: ay, ahora soy Terian. ¿Saben qué le respondí? ¡Wow!
es una vaina absurda. Es un vacío, es un hoyo negro. El yo es un hoyo negro que jamás se llena. Placer mortal. Se pierde el concepto de lo que es el matrimonio y entonces empieza uno a desear y a desear y a desear. Y todo el mundo está construido para que cada vez desees y desees y desees más. El yo tiene tanta... Pasa del deseo de la fama a la paranoia. Quiero que todo el mundo vea dónde estoy. No quiero que nadie se me acerque. Esa es la montaña rusa emocional del yo. Puedes decidirlo. Por eso cuando Juan dice, no se trata de mí, no estamos hablando del hombre humilde que está renunciando. No, está hablando del hombre libre. Del hombre que se entendió que no se trata ni de mí ni de yo, que se trata de él. Que soy la luz. Porque ha entrado él. Soy testigo de la luz porque él ocupó su lugar. Tú puedes decidir entre el orgullo humano que todo lo merece, supuestamente. Porque tu orgullo te dice, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Págate este viaje, te lo mereces. Un fin de semana, te lo mereces. Una escapadita, te lo mereces. Has trabajado toda la semana, te lo mereces. Te lo mereces, te lo mereces. O el, no me merezco esto, ¿yo por qué? Si yo no me merezco esto, yo no me merezco. Está el mí y el yo allí metidos. ¿Es el orgullo humano que todo lo merece o es su gracia inmerecida? Por eso es tan particular el nombre de Juan, porque Juan significa gracia de Dios. ¿Es su gracia sobre gracia o las miserias mortales del yo? ¿De qué viene cargada la gracia? ¿O de qué viene cargado Cristo, Él? De gracia sobre gracia. Es gracia redundante. Es gracia exponencial. Es gracia multiplicada. Es gracia más que completa. Es gracia desbordante. Es gracia que es victoria divina sobre cualquier desafío. Es gracia que incluye restauración en la derrota. Es gracia que es fuerza en la debilidad. Es gracia que es amor cuando la depresión golpea la puerta. Es gracia que es seguridad cuando la ansiedad alerta sus fusiles. Es gracia frente al pecado con el perdón continuo, perfecto y completo. Es gracia de gozo en medio del dolor. ¿Quieres más? Sí, gracia, 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 una bendición tras otra, desbordante de gracia es Él. ¿Es el yo o es Él? Cuando tú crees en Él, recibes el regalo de ser hijo de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? Ok, pasa al siguiente nivel. Deja que tu yo muera. Deja que tu yo muera. Porque el anterior punto es la lucha contra los judíos y contra la religiosidad. Lo rechazaron. Nunca experimentaron ser hijos de Dios. Es la humanidad y la cultura griega queriendo a través de la gnosis del conocimiento encontrar a Dios y no. Intelectualmente no fue atractivo para ellos. Entonces no lo conocieron. Hasta ahí llegó. Pero aquí está hablándole a los que dieron el paso. Le está hablando el apóstol Juan, de él, de sus condiscípulos, de los que lo conocieron y lo recibieron. Y está hablando Juan el Bautista, que él fue el que le sirvió,
el ministro, el que lo anunció, a ese público le está hablando. Es hora de llenarte de gracia sobre gracia, porque de esa plenitud tomamos todos. Todo lo que tú necesitas está en la gracia de Dios, desbordante gracia. Gracia para cualquier situación. Gracia. Pero está el yo queriendo montarse. Está el yo queriendo decir por dónde son las cosas. Está el yo invadiendo la oración. El yo invadiendo la oración tratará de utilizar la oración para que el yo reciba de Dios lo que el yo cree que debe recibir de Dios. Pero la gracia, cuando toma las riendas de la oración, te llevará a morir, a la renuncia, a entregar. Y es ahí donde tienes libertad. Abraham alcanzó a experimentar algo de su gracia. Allá, cuando el Señor le dijo, tráeme a tu hijo a quien amas y entrégamelo. Y entonces Abraham se fue con esta palabra maravillosa: voy a ir a adorar. Y salió con su hijo a quien amaba. Y el hijo le dice, ¿dónde está la leña para el holocausto? Porque adorar tiene que ver con muerte y con sacrificio. ¿Y dónde está la víctima? Bueno, la leña la llevaba él en el hombro, perdón. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham, que sabe que lo va a entregar, le dice, tranquilo, Dios se proveerá del cordero, pero él sabe que lo va a sacrificar. Dios ha visto otra cosa. Y eso es parte de la gracia, ese subir a la montaña, esa impartición de Dios en un hombre que decidió creer. Mira la fuerza que tiene. Cuando tú miras la crisis de Abraham por su hijo, más de 25 años esperando la promesa, y llega su hijo y no es bebé. Él ya Isaac está en una adolescencia, ha convivido, el amor es más fuerte. Y de repente un día Dios dice, entrégamelo. La gracia tiene que ver con esa capacidad, esa impartición del cielo en el corazón de Abraham para ir, adorar y no pedir nada, sino entregar. Eso es poderoso. Hay un poder mayor que aquel que dice, Señor, dame, y que el cielo le da. Es el poder de Dios a favor de su pueblo, sí. Pero eso lo lograron los judíos en el desierto. Dame carne, que me cansé del pan. Tenga carne. No hay mucho poder ahí. No hay mucho poder ahí. En este hombre entregando a su hijo, tú ves la gracia del que va y entrega y adora. Y mientras él va dando pasos hacia el altar, experimenta la libertad de la fe. De la fe. No nos modela una fe de aquel que quiere que Dios venga y le resuelva todo, sino de aquel que entrega todo porque ama. Luego, el Señor tomaría el lugar de Isaac y enviaría a su hijo. Y ese hijo que se entregó a sí mismo es con el que el Señor te hizo hijo a ti. Él se hace hombre, Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse hijo de Dios. Y Él está allí cambiando tu naturaleza y con un depósito, con un cargamento, con un poder dentro de ti que se llama gracia. Gracia para todo. ¿Entiende esto? Gracia para todo, gracia sobre gracia. Y esa gracia anuncia que es posible que el yo muera. Y el yo es ese tirano, ese gobernante egoísta. Es ese que ha estado allí tan acostumbrado al poder que no quiere soltarlo. ¿Cómo lo quita? ¿Cómo te quita Dios a ti de ti mismo? Con su amor. Cuando tú vas y miras la cruz, ¿cómo no cederle el lugar a Jesús? Él no viene a bombardearte con armas destructivas. Viene a bombardearte con gracia,
con gracia, mostrándote sus heridas, su amor inagotable, su verdad, diciéndote: ahí estoy al lado tuyo, mientras vas conduciendo. ¿Puedes dejar que yo conduzca? Está al lado tuyo como coequipero. Sí, así ha venido. Tú y tus decisiones. Él no se ha ido. ¿Sabes por qué no se ha ido? Por gracia. Pero está esperando a que tú sueltes el volante. Está esperando a que frenes el carro, a que le digas: hazte tú aquí y yo me hago al lado. Porque somos cristianos con el yo muy vivo. Somos cristianos con un yo soy el primero, porque Él me creó, Él murió por mí, ahora yo soy su hijo, ahora Él tiene que hacer lo que yo digo. Y no es el mensaje de Juan. El mensaje de Juan: Él es la prioridad, Él es la prioridad, Él es la prioridad. Y el yo está sometido a Él. Es todo lo que tú necesitas. ¿En qué área se monta el yo sobre ti? Hay gracia para esa área. Hay gracia. Te tambalea el yo en la parte económica. Hay gracia para eso. No te puedo decir qué Dios va a hacer contigo, pero hay gracia para eso. Él sabe lo que tu corazón necesita. Solamente expónlo delante del Señor. Te tambalea la parte sentimental. Hay gracia para eso. Tambalea la parte sexual. Hay gracia para eso. El asunto de la vanagloria de la vida. Hay gracia para eso. Gracia sobre gracia. No hay nada que su gracia no pueda. Cuando tú lo recibes a Él, entonces el regalo es victoria sobre el yo. Cuando crees en Él, eres hecho hijo de Dios. Cuando dejas el señorío de Él, el regalito que destapas es victoria sobre el yo. Y eso está esperándote. Ahora miremos el alcance de su gracia. Porque vimos la legalidad de su gracia, el poder de su gracia y hasta dónde llega. ¿Cuál es el alcance de su gracia? Versículo 17. El 17 dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Antes de mirar el alcance de la gracia, tienes que mirar el alcance del esfuerzo humano. Porque la ley es todo el esfuerzo humano tratando de obedecer. La ley para los judíos se convirtió en el todo y en la vara de medir. Pero ¿hasta dónde los llevó la ley? Supuestamente la ley los llevaba hasta Cristo. Pero cuando llegó Cristo a decir: mira, la ley apunta a mí, aquí. Entonces ellos dijeron: no nos gusta lo que señala. Y querían hacer a un lado lo que señalaba la ley para continuar con la ley. Ya no lo lleva a ningún lado. Es como si la ley te dijera: te voy a llevar a Caparrapí. Y llegas a Caparrapí y no te gusta Caparrapí. Sigámosle para otro lado. No te va a llevar a ningún otro lado. Toda la ley apuntaba a Cristo. Y es lo que Juan está tratando de decir a los judíos. Se agarraron a la ley. Pero la ley que recibieron a través de Moisés apuntaba a Cristo y ellos rechazaron a Cristo. Esa ley que ordenaba sacrificar al cordero una vez cada año apuntaba a que vendría el Cordero de Dios. Y así todas las fiestas, así todo lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso es una locura cuando hoy algunas personas tratan de predicar el Antiguo Testamento como si fuera la norma. Que tienes que estar en tabernáculos, que ahora tienes que hablar hebreo. Hay una secta que anda haciendo eso. Dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad
por medio de Jesucristo. Y el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, que viene de la misma intimidad del Padre, que viene del corazón del Padre. Él lo ha dado a conocer. No es por el conocer griego, aunque es progresivo. Porque el conocer griego, por el cual no conocieron al Señor, era proceso intelectual. Este proceso de ir conociendo en intimidad es un proceso espiritual de fe, de búsqueda, de conexión continuamente con aquel que vino a habitar, que es Jesucristo. Nota que ha dicho a los que creen en su nombre, ¿cuál es su nombre? Jesucristo, no hay otro. Porque es Jesucristo quien ha dado a conocer al Padre. Y es Jesucristo quien trae la gracia, la verdad. Con todo el respeto, voy a decir lo siguiente. No es el Shaddai, no es Jehová, no es Adonai, no es ninguno de los nombres con que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Es Jesucristo, Jesucristo. Mira todo el Nuevo Testamento y verás que la forma de mencionar a Dios, es Padre, es Espíritu Santo y es Jesucristo. De alguna manera, la revelación de Dios, pero que no era plena, que no era total, cumplió su función. Por eso cuando Jesús se para, Él dice, yo soy. Hablando de lo que significaba Jehová. Estaban invocando a Jehová, aquí estoy, yo soy. Yo soy. Es lo que nunca entendieron los testigos de Jehová. Es lo que nunca entendieron los judíos. Jesús es Dios. Es el Dios Hijo que vino a mostrar quién es el Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero la plenitud de la gracia, sobre gracia, es que ahora ustedes pueden conocer al Padre. Porque aquel que habita en el corazón del Padre ha venido a que ustedes lo conozcan. Termino con esto. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, en lo íntimo, en lo profundo de su corazón, Él lo ha dado a conocer. Tú recibes a Jesús, crees en Él, te haces hijo de Dios. Ahora, eres hijo de Dios y estás en la batalla del yo, gracia. Deja tu yo a un lado y deja que sea Él y encontrarás gracia para cualquier área de tu vida. Listo, tienes gracia para todas áreas de tu vida. ¿Hay algo más? Sí. Sigue en esa plenitud y entonces ahí en el camino encontrarás un paquete inmenso, un regalo mayor. Lo destapas y encuentras el corazón mismo del Padre que fue traído por Jesús. El Hijo que habita en el seno del Padre, que habita en la intimidad del Padre, te ha dado el mayor regalo que hay por gracia. Y es que puedas entrar al mismo corazón del Padre y darlo a conocer. ¿Y sabes por qué nos perdemos de esos regalos? Porque el yo nunca nos manda por ese lado. El yo nos manda por otras rutas. El yo es tan ignorante, con toda la gracia de Cristo adentro, y agarra por otros lados. Es un mal consejero. La plenitud de Dios te llevará a conocer lo que la ley jamás pudo dar a conocer. No es un conjunto de normas, es una relación de conocimiento. Y el mayor regalo que hay está en un papel regalo maravilloso, que es Cristo. Cristo es ese regalo. Tú destapas a Cristo, que es el mismo regalo,
Y entonces Él te lleva a la profundidad más maravillosa que hay, y es el corazón del Padre empacado para ti. Esa es la invasión de la gracia. ¿Por qué hace eso el Señor? Para que tú te rindas a Él. Ríndete, te está diciendo. Ríndete. Ríndete. Él viene con el poder más violento que hay, el poder del amor. Padre, gracias por tu palabra. Ponte de pie. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Que sigue en tu cristianismo. No se trata de ti, se trata de Él. Que sigue en tu cristianismo. El yo a un lado. Él primero. Él primero porque es antes. Él primero porque es superior. Él primero porque Él es Dios. Él es Dios. Todas las luchas, toda la inconstancia tiene que ver con la guianza del yo. Revela el yo en esta mañana, Señor. Revela el yo. Todos los fracasos vienen de tu yo. Todos, absolutamente todos. Todo viene del yo. Todo. Las peleas en el matrimonio vienen del yo. Las peleas contigo mismo vienen del yo. Toda derrota del pecado viene en el yo. Todo desvío, todo rumbo que no nos lleva a una recompensa eterna viene del yo. Todo viene del yo. Señor, revela el yo en esta mañana a cada uno. Revela el yo, Señor, porque es lo que está gritando Juan ahí. Él quiso citar a Juan el Bautista, al precursor, al que iba adelante, diciéndole: no se trata de Juan, no se trata del yo. Ministros preciosos, no se trata del yo. Hijos de Dios, no se trata del yo. Se trata de Él, de Él, de Él, de Él. Dale el espacio que Él necesita. Dáselo. Dáselo. Voy a hacer dos llamados para que desde tu silla respondas a que te corresponde a ti. Cierra tus ojos. Dios quiere nuevos hijos. Has escuchado la palabra, pero aún no eres hijo o no eres hija, porque no le has entregado tu vida al Señor. Pero puedes hacerlo hoy, porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo te haces hijo de Dios? Reconociendo tu pecado y trayendo arrepentimiento a tu vida, invocando arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de la gracia, es un regalo que Dios da. Tú que eres intermitente, tienes que revisar si eres hijo o hija. Escúchame bien, no te estoy preguntando si crees en Jesús. Te estoy preguntando si le has entregado tu vida a Jesús. Es decir, si le obedeces. Porque hay que explicar. Para cuando fue escrita la Biblia, creer y obedecer era la misma cosa. En nuestra cultura, creer no necesariamente es igual a obedecer. Por eso tengo que utilizar el término original, obedecer. Porque Jesús vino a la cruz para que tú puedas obedecerle. Quiero guiarte en una oración. Tú que sabes que no lo has obedecido, pero que hoy reconoces tu condición de pecado y le dices: Señor, yo creo que tú fuiste a la cruz por mí y quiero obedecerte. Sea que estés aquí o sea que estés en la transmisión, por favor repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de no creer en ti. Yo me arrepiento de no entregarte mi vida.
Pero hoy te pido perdón. Creo que fuiste a la cruz para pagar el precio de mi pecado. Creo que eres Dios Hijo salvándome en la cruz. Y por eso hoy, Señor, creo en tu nombre, creo en tu palabra y te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te confieso como mi Señor. Entro en legalidad contigo. Te confieso como mi Señor, como mi dueño. Y te entrego mi vida. Entrégale tu vida ahora. Dile, te entrego mi vida. No cambies la oración. No le digas, te entrego mis problemas. No. Entrégale el problema que es tu yo, tu voluntad. Dile, me entrego a ti. Y te pido perdón por mis pecados. Dile, límpiame con tu sangre. Y ahora soy tu hijo. Soy tu hija. Un segundo llamado, tú que eres hijo, tú que eres hija. Mira el yo y míralo a él. Y decide. Yo es el humano pecador endiosado. Él es el verdadero Dios humanado. ¿Quieres bajar a ese Dios pequeñito que eres tú? ¿Reconoces que has sido el Dios de tu vida? Decidiendo no servir. O decidiendo servir de esta manera. Decidiendo en tantas cosas, son innumerables. No te quedes con las miserias del yo. Quédate con la gracia de Él. La gracia de Él. Gracia sobre gracia. Solamente dale el espacio. Es un espacio de fe. Porque de su plenitud hemos bebido todos. Todos la tenemos allí. Todos la tenemos allí. No más inconstancia. No más. No más. No más. El cristianismo no es un asunto intelectual. Es un asunto de vida dentro del corazón. Dile, Señor, me someto a ti. Dile, Señor, quiero llenarme de tu gracia. Lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Y toma gracia para cada área de tu vida. Y lo último, hay un corazón del Padre queriendo revelarse a ti a través de prácticas de gracia como la oración, la palabra. Coloca como una meta alta de tu vida el corazón del Padre, porque nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesucristo lo ha dado a conocer. Dile, Padre, quiero conocerte. Dile, Padre, quiero conocerte, porque enviaste a tu Hijo, y tu Hijo que está en el seno tuyo, en el corazón mismo, ha venido a revelar tu corazón, y yo quiero conocer tu corazón. Cuando conoces el corazón del Padre, dejas de pelear con el Padre. Cuando conoces el corazón del Padre, dejas de reclamarle al Padre. Cuando conoces el corazón del Padre, la generosidad se vuelve una marca en tu vida. Cuando conoces el corazón del Padre, el amor del Padre es transferido para que el amor te guíe. Cuando conocemos el amor del Padre, viviremos para el Padre y para el Hijo y para la humanidad. Dile, quiero conocer tu corazón, transforma mi corazón. Es tiempo de una revelación más profunda. El cristianismo que has vivido, no lo limites a los 20 años, 30 años que llevas. Hay más. No te quedes a la distancia. No te quedes en el creer. Ahí se empieza. Llega al conocer. Se empieza con el creer en su santo nombre, Jesucristo. No hay otro nombre. Y se llega al conocer lo íntimo del Padre. No te quedes en el creer, pasa al conocer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor.
Vamos a darle ofrendas al Señor. Cuando conocemos el corazón del Padre, toda nuestra vida debe cambiar. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre. El Padre es amor, el Padre es generosidad. Y no estoy diciendo esto para manipular tu ofrenda, no. Estoy diciendo esto para que miremos cómo damos. Solamente encárgate de dar con amor y voluntariamente al Señor. Amado Padre, gracias. Aún las ofrendas